Buenas noches, nosotros somos el equipo 7 con el tema de los aztecas. La conquista de América por parte de España no fue tarea fácil. Colón y su pequeño grupo de castellanos desembarcaron en una pequeña isla antillana bautizada, en un principio con el nombre de La Española, pensando que se encontraban en la famosa Zipango, región que suponían estaba situada en la región oriental asiática. La primera dificultad que tuvieron que superar este pequeño grupo de españoles en América fue el adaptarse a un clima muy distinto al europeo y aún así sus condiciones geográficas totalmente desconocidas, con, por una parte, grandes extensiones de tierras desérticas y por otra parte regiones montañosas difíciles de superar la gran cordillera andina. Tenochtitlán, que significa lugar de Tenoch o tuna de piedra, se fundó en una isla en el lago de Texcoco en 1325, cuando los antepasados de los mexicas vieron un águila posada sobre un nopal. Adoptaron este símbolo del escudo como escudo nacional de México. La fundación señala que México Tenochtitlán fue poblada por un grupo de tribus náhuatl migrantes desde Aztlán, lugar cuya ubicación precisa se desconoce. Tras merodear por las inmediaciones del lago de Texcoco, los futuros mexicas se asentaron en diversos puntos de la cuenca de México que estaba sujeto al señorío de Azcapotzalco. La migración concluyó cuando fundaron su ciudad en un islote cercano a la ribera occidental del lago. Las excavaciones arqueológicas apuntan a que el islote de México estuvo habitada desde antes del siglo XIV y la fundación de Tenochtitlán pudo ser posterior a la de México Tlatelolco, su gemela del norte. México Tenochtitlán se convirtió en un alteplet independiente tras el establecimiento de una isla con Texcoco y Tlacopan que derrotó a Azcapotzalco. La capital de los mexicas se convirtió en una de las mayores ciudades de su época en todo el mundo y fue la cabeza de un poderoso estado que dominó una gran parte de Mesoamérica. El florecimiento de la ciudad se realizó a costa del tributo pagado por los pueblos sometidos a su poder. Por ello, cuando los españoles llegaron a Mesoamérica, numerosas naciones indígenas se aliaron con ellos con el objetivo de poner fin a la dominación tenochca. Cuauhtémoc, último tlatoani de México Tenochtitlán, encabezó la resistencia de la ciudad. Cayó el 13 de agosto de 1521 a manos de los españoles y sus aliados indígenas, todos bajo el mando de Hernán Cortés. Significó esto la caída de Tenochtitlán y el imperio mexica. La traza urbana en relación al agua en Tenochtitlán. Bueno, el pueblo azteca logró superar la adversidad geográfica con creatividad e imaginación. El emplazamiento en la ciudad capital de Tenochtitlán sobre un islote en el centro del lago Texcoco pone en evidencia su conservación en el medio ambiente. La ciudad de Tenochtitlán, Tlatelolco, se conectaba con los campos, ciudades y el resto de los lagos por una red de calzadas que cumplían diversas funciones. La primera era la de comunicar distintos centros entre sí. En segundo lugar, servían de diques que separaban las aguas de los distintos lagos, todos ellos de distintas alturas y salinidades. Ahora bien, las calzadas estaban interrumpidas por aberturas que permitían el paso de las aguas y de las canoas, ya que el tráfico por agua era muy intenso. Estos vacíos eran superados por puentes de tablas. Cuando por razones defensivas se hacían necesarias, dichos puentes podían retirarse. Por otra parte, había una calzada muy importante que también contenía el acueducto de Chapultepec, que traía el agua
potable desde el manantial homónimo. Dicho conducto tenía dos canales, uno de servicio mientras el otro se limpiaba. De este modo, jamás faltaba el agua y siempre era de buena calidad. Durante el sitio de 1525, que concluyó el 13 de agosto con la caída y destrucción de Tenochtitlán, el acueducto fue cortado. Pero Cortés procedió a su reconstrucción al estilo europeo. Fue la representación del acueducto de Chapultepec que encargó a los propios mexicas. En la ciudad el agua se obtenía de diferentes maneras. Por conductos específicos llegaban a los palacios de los nobles, mientras que la gente común podía obtener en los puntos de entrega o comprársela a los aguadores. Habían tres tipos de calles: la de tierra, agua y mixtas, con canales y calzadas. Muchas de las casas tenían acceso a los canales, los que permitieron un mejor movimiento, y a las mercaderías. Dentro del contexto urbano, el mercador constituyó uno de los más importantes ejes en la vida social, económica y cultural de Tenochtitlán. En fin, la economía azteca se fundamentó especialmente en tres grandes actividades, las cuales fueron la agricultura, un complejo sistema de comercio y los impuestos. La economía azteca se desarrolló entre el siglo XIV y el siglo XVI de la zona de Mesoamérica. En efecto, la agricultura azteca se caracterizó por el aprovechamiento del suelo para realizar sus cultivos, pero además para evitar la saturación de los suelos. Estos utilizaron una especie de balsas denominadas chinampas, donde también cultivaban sobre las aguas de lagos. Y por otra parte, el comercio les servía para obtener aquellos productos que no podían producir y los intercambiaban por medio del trueque. Aunque usaron el cacao como forma de dinero, el sistema de comercio era muy extenso y abarcaba todo el imperio. Aparte, el sistema de cobro de impuestos se extendía cuando los aztecas lograban someter a alguna comunidad, obligándolos a pagar tributos basados en las mercancías que producían. De esta manera, lograron obtener una buena generación de tributos para su sostenimiento. Hablando de manera más centrada, la agricultura, pues esta constituyó uno de los pilares fundamentales para el sostenimiento, así como para el desarrollo económico y social de la economía azteca. Fueron muy eficientes en el aprovechamiento de las ventajas naturales que tenía el Valle de México, donde se encontraban asentados. Usando adecuadamente el terreno y el sistema de cultivo, lograron garantizar un proceso apropiado de producción que servía para el sustento de su población y para poder intercambiar. Sin embargo, el terreno que habitaron tenía pantanos, elevaciones y colinas. Por esta razón se vieron en la necesidad de buscar métodos alternativos de producción. Utilizaron el sistema de huertos flotantes o chinampas, donde lograban cultivar suficiente cantidad de productos. Entre los huertos flotantes más importantes están los del lago de Xochimilco. De todos los modos, su cultivo principal fue especialmente el maíz, que era la base de su alimentación, pero también cultivaron frijol, tomate, calabaza, ají, entre algunos de los más importantes. Hablando del comercio, además la actividad comercial se hizo necesaria porque la población azteca era muy numerosa, se cree que superaba el 1,5 millones. Esta situación los llevó a conquistar otros pueblos y a comerciar con otras poblaciones cercanas. Por eso existían los pochtecas, que eran comerciantes que llevaban los productos de un lado a otro, recorriendo grandes distancias para que pudieran ser intercambiados por medio del trueque. En realidad, los mercados fueron muy importantes para los aztecas porque pues eran lugares donde se efectuaban los intercambios, pero también servían para que la gente se informara, se socializara y realizara negociaciones. Claro, los mercados eran supervisados por oficiales de comercio de gobierno para asegurarse que los precios de los productos fueron los adecuados, pero también sobre todo para cobrar los impuestos correspondientes por los productos comercializados. Esto se da especialmente en mercados grandes, como el mercado de Tlatelolco, que era el mercado más grande del imperio. Y finalmente, bueno, no finalmente, uno de los demás son los impuestos.
Los impuestos o tributos fueron elemento importante para el sostenimiento del imperio azteca. Toda ciudad que era sometida por los aztecas se veía obligada a pagar tributos. Asimismo, los funcionarios del imperio encargados de llevar el registro, recaudación y transporte de los impuestos eran conocidos con el nombre de calpixque. El calpixque se instalaba en cada ciudad para llevar a cabo su labor recaudatoria. Otras actividades de la economía azteca fueron las siguientes: caza, ganadería y pesca. La caza y la ganadería fueron actividades de menor importancia debido a que tenían pocas especies de animales para cazar y menos aún para poder domesticar. La pesca, por otro lado, fue mejor aprovechada. Obtenían peces y aves acuáticas que usaban en su alimentación. Entre los animales que domesticaron se encuentran los perros y los pavos. Artesanía y cerámica. También trabajaron objetos ornamentales de cerámica y barro, que sirvieron para el intercambio comercial y cultural. Ahora, resumiendo el sistema monetario, a pesar de que la mayoría de intercambios se hacían por el medio del trueque, existen evidencias de que usaron granos de cacao como una forma de dinero que era utilizado en las transacciones comerciales. Evolución y crecimiento de la ciudad. La expansión del dominio azteca fue resultado de su organización militar, del valor de sus soldados en las batallas y de la habilidad de sus gobernantes, quienes inicialmente se apoyaron en la Triple Alianza. Aprovecharon las divisiones que existían entre sus adversarios y convencieron a muchos Atépetl que les convenía más ser vasallos de Tenochtitlán que enfrentarse a los riesgos terribles de una guerra. Por lo general, la mayoría de Atépetl circundantes a México Tenochtitlán aceptaron pagar el tributo a los mexicas y conservaron la administración a cargo de la nobleza local, que debía rendir cuentas ante los gobernantes de la capital. En ciertos lugares ventajosamente situados, los mexicas establecieron fortalezas y guarniciones que vigilaban los territorios dominados, y la seguridad de las rutas comerciales, como en Ostomán, cerca de los purépechas, Osolán con los mixtecas, Xoconosco y los límites con los señoríos totonacas. Solo algunas regiones conflictivas fueron gobernadas directamente por funcionarios nombrados en Tenochtitlán con atribuciones políticas y militares. Los comerciantes fueron una especie de fuerza de espionaje, pues analizaban al enemigo en sus ciudades, así tiempo después llegaban los ejércitos aztecas de invasión. Cuando había resistencia no se detenían hasta conquistar las zonas, salvo algunas excepciones, o también se anexaban al imperio por medio de matrimonios arreglados entre las dos noblezas, la cual era sumamente raro que ocurriera. Los tributos llegaban a Tenochtitlán de todas las regiones del imperio: alimentos, tejidos, artículos preciosos y también seres humanos cautivos destinados al sacrificio. Esa riqueza convirtió a México Tenochtitlán en una ciudad deslumbrante. En cuanto a la expansión territorial azteca, después de 20 años de haber llegado a la cuenca del Valle de Anahuac, hoy Valle de México, a partir de la derrota de Azcapotzalco, los mexicas iniciaron una serie de conquistas sin precedentes en América. Como se consigna en la matrícula de tributos, los pueblos sometidos tenían que pagar diversos tributos, con maíz, frijol, amaranto, chía, mantas y telas, copal, liquidámbar, sal, trajes militares, productos que se elaboraban en la región y contribuir con hombres para la guerra. El recinto sagrado de la ciudad de Tenochtitlán fue el centro ceremonial más importante de los aztecas. También había centro ceremonial en Tlatelolco, lo que ahora es la Plaza de las Tres Culturas. En el Cerro de la Estrella Iztapalara estaba el centro ceremonial donde se realizaban las ceremonias de Fuego Nuevo. El templo mayor está ubicado en la ciudad de Tenochtitlán. Se encontraba exactamente emplazado en el lugar donde el dios Huitzilopochtli envió a los mexicas la señal de que había encontrado la tierra prometida, es decir, el águila sobre el cactus de nopal, devorando a una serpiente. El templo mayor fue uno de los principales templos aztecas. El templo mayor fue uno de los principales templos aztecas.
dedicadas a los dioses Huitzilopochtli y Tlaloc, cada uno de los cuales poseía un santuario en la cima de las pirámides con escaleras empinadas separadas. El Templo Mayor es un recinto que comprende una serie de construcciones, edificios, torres y un patio. El espacio físico donde se ubican estas mismas, cercado por una pared que contaba con unas puertas que daban acceso a las calzadas principales de la ciudad. En la actualidad, la principal torre de todas, que tiene dos adoratorios y dos teocallis, se le conoce como el Templo Mayor, y el espacio físico donde se ubicaba como recinto del templo y fueron el centro absoluto de la vida religiosa mexica. Esto es la de los aztecas de México Tenochtitlán. La construcción del templo principal de este recinto se realizó en 7 etapas y alcanzó una altura aproximada de 45 metros. El Templo Mayor fue el centro simbólico de la gran red tributaria del Imperio Mexica, un lugar donde se reunían las ofrendas sagradas y depósitos funerarios y un adoratorio a las deidades de la guerra y la lluvia, un símbolo de los logros de los aztecas ante sus enemigos. Los templos gemelos coronan la base piramidal, reflejan la antigua y persistente visión cosmológica de una serie de oposiciones coincidentes, entre ellos cielo-tierra, sequía-lluvia, solsticio de verano, solsticio de invierno y los cultos a sus dioses. Cada uno de estos dos altares del templo mayor estaba dedicado a un dios o varios, a Huitzilopochtli del lado izquierdo sur, donde se encuentra el monolito de Coyolxauhqui. El otro altar está dedicado a Tlaloc y a los tlaloques del lado derecho norte, donde está el Chacmol. Al lado del este se encuentra la piedra de los sacrificios. El Imperio Azteca, llamado también y de forma más precisa Triple Alianza, Imperio Mexica o Imperio Tenochca, fue una entidad de control territorial, político y económico que existió en la zona central de Mesoamérica durante el posclásico tardío, antes de la conquista española. La figura política principal era el Tlatoani, especie de monarquía hereditaria de origen tolteca, que gobernaba con un consejo de nobles prominentes. El Güey Tlatoani era el máximo gobernante, se le consideraba representante de los dioses. La sociedad se dividió en 20 clanes llamados calpullis, donde la religión influía de un modo preponderante, constituidos por grupos de personas vinculadas por parentescos, divisiones territoriales, la advocación de un dios en particular y continuación de antiguas familias, unidas por un lazo de parentescos biológicos y religioso, que derivaba del culto del dios titular. Cada clan contaba con tierras, un templo y un jefe o calpulles. Calpullec. Se dividían en 3 clases: nobles, gente común y esclavos. La economía era próspera. En primer lugar, su control sobre los otros pueblos les permitía contar con abundante mano de obra. La organización económica azteca estaba regida por el calpulli, un grupo de familias a las cuales se les asignaba una cantidad de tierra para trabajarla, de forma que la producción se repartía entre las familias, el Estado y sacerdotes y el jefe del calpulli. Por otra parte, el cobro de tributos hizo que los aztecas tuviesen abundancia en materias primas y productos. Otro factor que posibilitó la prosperidad fue la utilización de avanzadas técnicas agrícolas. Tenochtitlan, capital de los aztecas, estaba construida en la isla en el centro del lago Texcoco. Los aztecas usaron el sistema de cultivo conocido como chinampas y con ese sistema llevaban las tierras al agua. Lo hacían de la siguiente manera: clavando 4 estacas de ahuehuete en las tierras pantanosas y formaban un rectángulo.
Los templos aztecas se encontraban sobre sólidas estructuras piramidales, aunque en algunas veces se localizaban alrededor de la pirámide o en pequeña cámara debajo de esta. Ciertamente las pirámides aztecas eran enterradas bajo la construcción de nuevas estructuras cada cierto tiempo. Así, la reconstrucción permitía que los gobernantes o tlatoanis celebraban sus logros y colocaran nuevas esculturas en los santuarios. En su interior, como una manera de mantener la santidad de los dioses, los santuarios se mantenían a oscuras con el humo de incienso o quema de ofrendas, y aunque eran lugares pequeños, sus techos eran altos pero tallados, a la vez escondidas detrás de cortinas de plumas y campanas. Contenían imágenes sagradas sobre la pedestal con reliquias y joyas. También el piso era cubierto con flores. Por otra parte, a su alrededor se extendía una gran plaza y una plataforma usada para los rituales de sacrificios. También les hablaré sobre la conquista española. Los aztecas bajo el dominio español es un tema que abarca del periodo comprendido del año 1519 hasta el 1700, desde la llegada de Hernán Cortés hasta la consolidación de las reformas borbónicas. Abarca los respectivos cambios sociales, económicos y religiosos a los que los indígenas estuvieron sometidos, como la introducción de la religión católica y la forma de organización dado el establecimiento permanente de los españoles. La llegada y la conquista. Moctezuma trató de evitar a toda costa que los conquistadores llegaran a la ciudad principal de Tenochtitlan, enviando sus sabios para dialogar y regalos. Al ver que estos no detenían su avance, Moctezuma pensó en huir de la ciudad ante la inevitable llegada de los seres divinos y por miedo a que la ciudad cayera a manos del dios Quetzalcóatl, que llegaba a reclamar su tierra. Los aztecas, al enterarse que los sabios sacerdotes habían fallado en convencer a los conquistadores de retirarse, asesinaron a Moctezuma apedreándolo debido a la cobardía que mostró ante ellos. Tras 2 años de lucha, Tenochtitlan se rindió el 13 de agosto de 1521 a manos de Hernán Cortés. 3 años después llegaron a la capital azteca los primeros 12 franciscanos enviados por el Papa y la corona española para convertir a los indígenas al cristianismo. Hernán Cortés organizó una serie de conversaciones entre los 12 misioneros y los representantes de las autoridades indígenas. Los franciscanos trataron de explicar el sentido de su misión y comenzaron a exponer normas de fe católica, mientras que los indígenas explicaron el sentido de sus creencias. Esta discusión se sostuvo durante días, hasta que los representantes indígenas se sometieran a los argumentos de los monjes y aceptaran el bautismo. Los controversiales textos en náhuatl y en español fueron preparados para sus publicaciones por el cronista Francisco Bernardino de Sahagún en 1564, pero estos fueron censurados y hechos desaparecer desde los archivos secretos del Vaticano. Las órdenes de la corona española fueron llevadas a cabo durante la evangelización de la Nueva España, desempeñadas principalmente por los frailes de San Francisco. Los esclavistas adoptaron la causa indígena y muy a menudo estuvieron en contra de las autoridades españolas, trabajando con Dios y no para España. Los frailes desarrollaron un acercamiento apostólico basado en el respeto de la cultura indígena al tiempo que predican la palabra del Dios en náhuatl, otomí o alguna otra lengua indígena. Ante esta táctica, los indígenas empezaron a aceptar este nuevo Dios y esta nueva religión creada a partir de un sincretismo religioso que mezclaba aspectos de ambas, ejemplificando la creación de iglesias con las piedras de los santuarios prehispánicos.